Sé que habría dado cualquier cosa por no tener que contarme aquello, y yo habría dado cualquier cosa por no tener que oírlo. Los dolores de cabeza de Melinda habían empezado en la primavera, y durante todo el verano el médico había insistido en que eran migrañas nerviosas, quizá provocadas por el inminente retiro de Hall. Pero lo cierto era que ambos esperaban con impaciencia la jubilación de Moores, y mi esposa me había dicho que las migrañas eran un trastorno propio de los jóvenes, y que con la edad no solían empeorar sino mejorar. Y ahora esa debilidad en la mano. A mí no me parecía que aquello tuviese que ver con los nervios. Más bien tenía la impresión de que se trataba de una maldita apoplejía. El doctor Haverstrom quiere ingresarla en el hospital de Indianola, continuó Moores, para hacerle algunas pruebas, radiografías de la cabeza, y vaya que saber más. Está aterrorizada. Hizo una pausa y añadió, para serte franco, yo también. Ya. Pero encárguese de que lo haga, dije. No espere. Si es algo que puede ver que en la radiografía, tal vez también puedan curarlo. Sí, asintió. Y luego, solo por un instante, el único que recuerdo, en nuestra conversación. Nuestras miradas se encontraron y se produjo esa clase de perfecto entendimiento que no necesitaba palabras. Podía ser una apoplejía, es cierto, pero también un cáncer de cerebro. Y en tal caso los médicos de Indianola no podrían hacer prácticamente nada. Recuerden que todo esto sucedió en 1932, cuando algo tan sencillo como una infección de orina se trataba con sulfamidas, o había que resignarse a sufrir y esperar. Agradezco tu interés, Paul, pero ahora hablemos de Percy Wetmore. Gruñí y me cubrí los ojos con las manos. Esta mañana recibí una llamada de la capital del estado, prosiguió el alcalde con serenidad. Como imaginarás, estaban furiosos. Paul, el gobernador está tan casado con su esposa que es como si no tuviese voluntad propia. No sé si me explico. Su mujer tiene un hermano que a su vez tiene un hijo, y ese hijo es Percy Wetmore. Anoche Percy llamó a su padre, y su padre llamó a su hermana. ¿Tengo que contarte el resto? No, dije. Percy se chivó, igual que el mariquita de la clase que le cuenta a la maestra que vio a un niño y a una niña morreándose en el lavabo. Sí, respondió Moores, algo así. ¿Recuerda lo que pasó cuando ingresó Delacroix? Pregunté. Percy y su maldita porra de madera. Sí, pero... ¿Y sabe bien que de vez en cuando la mete entre los barrotes solo por diversión? Es cruel y estúpido. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Lo digo de verdad. Nos conocíamos desde hacía 5 años, un tiempo más que suficiente para dos hombres que se llevan bien. Sobre todo cuando su trabajo consiste en hacer un trueque entre la vida y la muerte. Con esto quiero decir que Moores me entendía. No es que fuera a dejar mi puesto, sobre todo entonces que la depresión me rodeaba alrededor de los muros de la cárcel como un criminal peligroso, como un delincuente que no podíamos enjaular junto con los demás. Hombres mejores que yo estaban en la calle o haciendo chapuzas. Yo tenía suerte y lo sabía. Hacía 2 años que me había desembarazado de mis hijos ya mayores y de la losa de 200 pavos mensuales de la hipoteca. Pero un hombre necesita comer y su esposa también. Además estábamos acostumbrados a enviar a nuestra hija y a nuestro yerno
$20 siempre que podíamos permitírnoslos. Y a veces, si las cartas de Jane parecían desesperadas, también cuando no podíamos. Mi hija era una profesora de instituto en paro, y en aquellos días eso era motivo más que suficiente para estar desesperada. Por lo tanto, uno no dejaba un empleo fijo como el mío. Por lo menos si sabía mantener la sangre fría. Pero aquel otoño yo no tenía sangre fría. La temperatura era totalmente inadecuada para la época del año, y la infección que asolaba mis entrañas había subido aún más en el termostato. Y cuando un hombre se encuentra en una situación semejante, bueno, siempre cabe la posibilidad de que sus puños piensen por él. Pero si uno le daba un puñetazo a un tipo como Percy Wetmore, más valía seguir golpeando, porque no había forma de rectificar. «Aguanta», dijo Morse en voz baja. «Te he llamado principalmente para decirte eso. Sé de buena fuente, de hecho, por la misma persona que me telefonió esta mañana, que Percy ha presentado una solicitud para que lo admitan en Briar. Y lo aceptarán». «¿Briar?», repetí. ¿Se repetía a Briar Ridge, uno de los 2 hospitales del estado? Ambos nidos de víboras. ¿Cómo se las arreglaría ese tío? ¿Piensa pasearse por todas las instituciones del estado? Es un trabajo administrativo. Tendrá un sueldo mejor y trabajará con papeles en lugar de tener que levantar camas en un día caluroso. Moore sonrió con malicia. ¿Sabes, Paul? Podrías haberte librado de él si no le hubieras mandado a la sala de los interruptores con Van Hay cuando pasearon al cacique. Sus palabras me sonaron tan extrañas que no entendía a dónde quería llegar. Quizá no quisiera entenderlo. ¿Dónde quería que lo mandase?, pregunté. Demonios, el tipo no sabe qué hacer en el bloque. ¿Integrarlo en la plantilla de ejecuciones? Me detuve a mitad de la frase. No podía terminar. Las posibilidades de que fastidiara aún más las cosas parecían infinitas. De todos modos harás bien en mandarlo allí para la ejecución de Delacroix. Eso si quieres librarte de él, claro está. Lo miré boquiabierto. Por fin comprendí a dónde quería ir a parar y logré articular. ¿Qué dice usted? ¿Que quiere estar lo bastante cerca para oler cómo se frían los huevos del tipo? Moore se encogió de hombros. Sus ojos, que parecían tan dulces cuando hablaba de su esposa, cobraron una expresión cruel. Los huevos de Delacroix se freirán tanto si Wetmore está en la plantilla como si no, dijo. ¿No es así? Sí, pero podría fastidiarla. De hecho, Hall, es muy probable que fastidie. Y delante de 30 testigos, un montón de periodistas venidos de Luisiana. Tú y Brutus Howell se aseguran de que no la cague. Se asegurarán de que no la cague, dijo Morse. Y si lo hace, aparecerá en su informe, y seguirá allí mucho después de que pierda sus contactos políticos. ¿Lo entiendes? Lo entendía. La idea me aterraba y me producía náuseas, pero lo entendía. Quizá quiera estar presente en la ejecución de Coffey, añadió Morse, pero si la suerte nos sonríe, tendrá suficiente con la de Delacroix. Asegúrate de que esté presente. Había planeado poner a Percy en la sala de los interruptores otra vez, y luego mandarlo a vigilar la camilla que llevaría a Delacroix al furgón fúnebre, al otro lado de la calle de la prisión. Pero cambié de planes sin pensarlo 2 veces. Asentí con un gesto. Tenía la impresión de que estaba corriendo un riesgo importante, pero no me importaba.
Con tal de librarme de Percy, era capaz de desafiar al mismísimo diablo. Lo dejaría participar en la ejecución, ponerle el casquete al condenado e indicarle a Van Hey que le diera al interruptor. Podría contemplar al pequeño francés sufriendo la descarga que él mismo, Percy Wedmore, había preparado en persona. Que tuviera su asquerosa diversión, si eso era lo que significaba para él un asesinato impuesto por el Estado, y que luego se marchara a Briar Ridge, donde tendría su propio despacho y un ventilador para refrescarse. Y si su tío perdía su cargo en las próximas elecciones, y Percy debía descubrir qué significaba trabajar en el mundo exterior, donde no todos los tipos malos son encerrados detrás de los barrotes de una celda, y donde de vez en cuando hay que agachar la cabeza, tanto mejor. De acuerdo, dije al tiempo que me ponía de pie. Lo dejaré a cargo de la ejecución de Delacroix, y mientras tanto intentaré mantener la paz. Bien, respondió Hall, y también se incorporó. A propósito, ¿cómo va tu problema?, añadió señalando mi entrepierna con delicadeza. Un poco mejor. Me alegro. Me acompañó hasta la puerta. ¿Y qué me dices de Coffee? ¿Crees que nos dará problemas? No lo creo, respondí. Hasta el momento ha permanecido más quieto que un gallo muerto. Es raro, tiene unos ojos extraños, pero parece tranquilo. No se preocupe por él. Naturalmente estarás al corriente de lo que hizo. Por supuesto. Ya estábamos en la oficina contigua donde la vieja Miss Hannah aporreaba la máquina de escribir, como venía haciendo desde el final de la era glacial. Me alegré de irme. Después de todo, la había sacado barata. Me había salido barato. Y era agradable saber que tenía posibilidades de sobrevivir a Percy. Dele recuerdos a Melinda, dije, y no se coma el coco. Es muy probable que no tenga más que migrañas. Es muy probable que no tenga nada más que migrañas. Ojalá, dijo, y sus labios esbozaron una sonrisa al tiempo que me dirigía una mirada temerosa. La combinación de las dos expresiones resultaba truculenta. Regresé al bloque E, a comenzar una nueva jornada. Había que leer y escribir papeles, limpiar suelos, servir comidas, preparar las actividades para la semana siguiente, organizar centenares de cosas. Pero sobre todo había que esperar. En las prisiones esa es la actividad fundamental. Esperar a que Edward Delacroix recorriera el pasillo de la muerte. Esperar la llegada de William Wharton con su mueca de odio y su tatuaje de Billy the Kid. Y especialmente esperar a que Percy Wedmore desapareciera de mi vida. 7. El ratón de Delacroix era uno de los grandes misterios de la vida. Antes de aquel verano nunca había visto ninguno en el bloque E, y jamás volví a ver uno después de aquel otoño, cuando Delacroix abandonó el mundo en una cálida y tormentosa noche de octubre. Lo hizo de una forma tan indescriptible que casi no me atrevo a recordar la escena. Delacroix afirmaba que había amaestrado a su ratón, que comenzó su vida entre nosotros como Willie en el barco de vapor. Willie and the Steamboat. Pero yo creo que era al revés. Dean Stanton y Bruto estaban de acuerdo conmigo. Ambos se encontraban allí, la noche en que apareció el ratón, y como decía Bruto, ese bicho ya estaba medio domesticado y era mucho más listo que el francés que se creía su dueño.
Dean y yo nos hallábamos en mi despacho revisando el archivo del año anterior y preparándonos para escribir cartas de seguimiento a los testigos de 5 ejecuciones, y luego cartas de seguimiento a las cartas de seguimiento, hasta sumar un total de 29. Lo que queríamos saber fundamentalmente era si estaban satisfechos con el servicio. Sé que suena morboso, pero era un punto importante. En su calidad de contribuyentes eran nuestros clientes, al margen de las características peculiares del servicio. Un hombre o una mujer que acuden a una ejecución a medianoche tienen que tener una razón importante para estar allí, una necesidad especial, y para que la ejecución sirva de algo esa necesidad debe ser satisfecha. Habían vivido una pesadilla y el objeto de la ejecución era demostrarles que la pesadilla había terminado. Quizá diese resultado, al menos en ciertos casos. Gritó Brutal desde el otro lado de la puerta, sentado tras el escritorio de guardia. Ustedes, vengan aquí. Dean y yo nos miramos con idéntica expresión de alarma, pensando que tal vez les hubiera ocurrido algo al indio de Oklahoma. Se llamaba Arlen Bitterbuck, pero nosotros lo llamábamos el cacique. Y Harry Terwilliger, jefe queso de cabra, porque aseguraba que olía a algo semejante. O al tipo que llamamos el presidente. Pero de repente Brutal se echó a reír y los dos nos corrimos a ver qué pasaba. Reírse en el bloque E era casi tan irreverente como reír en misa. El viejo Tutú, el preso de confianza que en aquel entonces llevaba el carrito de la comida, había pasado con su surtidor de delicias, y Brutal había acumulado provisiones para la noche. 3 bocadillos, 2 refrescos y un par de empanadas. También había una ensalada de papas, indudablemente robado de la cocina de la prisión, a la que se suponía que tú no tenía acceso. El registro del día estaba abierto sobre la mesa, y era un milagro que Brutal todavía no lo hubiese manchado. Claro que acababa de empezar. Acababa de empezar a comer. ¿Qué? Preguntó Dean. ¿Qué pasa? Parece que este año el Estado no repara en gastos y ha contratado a un nuevo carcelero, dijo Brutal sin dejar de reír. ¡Miren eso! Señaló al ratón. Yo también reí y Dean me imitó. Era inevitable, porque aquel ratón tenía exactamente el mismo aspecto de un guardia que hace su ronda cada 15 minutos. Un diminuto guardia peludo que se aseguraba de que nadie intentara escapar o suicidarse. Corría por el pasillo de la muerte en dirección a nosotros. Se detenía por un instante y volvía la cabeza a uno y otro lado como si controlase las celdas. Luego avanzaba otro trecho y repetía la operación. Los ronquidos de los presos que dormían profundamente a pesar de nuestras carcajadas hacían que la situación pareciera aún más cómica. Era un ratoncillo marrón perfectamente vulgar, excepto por su forma de vigilar las celdas. Incluso se escabulló dentro de un par de ellas, con una habilidad que seguramente envidiarían los condenados pasados y presentes. Claro que a los presidiarios les interesaba salir en lugar de entrar. El ratón no entró en ninguna de las 2 celdas ocupadas, solo en las vacías, y por fin llegó muy cerca de nosotros. Yo esperaba que se volviera, pero no lo hizo. No parecía temernos en absoluto. No es normal que un ratón se acerque a la gente de ese modo, observó Dean con cierto nerviosismo. Quizá tenga la rabia. Vaya, exclamó Brutal masticando un bocadillo de carne enlatada. El gran experto en ratones. El maestro de los ratones.
¿Acaso ves que le salga espuma de la boca? Ni siquiera le veo la boca, respondió Dean y volvimos a reír. Yo tampoco podía verle la boca, pero si las pequeñas cuentas oscuras de los ojos, que no parecían enajenados ni rabiosos, de hecho el ratón tenía una mirada curiosa e inteligente. He acompañado a la muerte a hombres que, a pesar de su alma supuestamente inmortal, eran más tontos que aquel ratón. El ratón avanzó por el pasillo y se detuvo a menos de 1 metro de distancia del escritorio de guardia, que no era un mueble bonito, como quizás imaginen, sino una mesa similar a las que usaban los profesores del instituto local. Al llegar a aquel punto se sentó con la cola enroscada entre las patas, tan elegante como una anciana que se acomodaba la falda. De repente dejé de reír y sentí que un frío extraño me calaba los huesos. Me gustaría decir que no sé por qué tuve esa sensación. A nadie le gustaba explicar algo que hace que se sienta o parezca ridículo. Pero lo sé. Y si estoy dispuesto a contar la verdad sobre el resto de los acontecimientos, supongo que también puedo confesar esto. Por un instante imaginé que era ese ratón. No un guardia, sino un vulgar convicto del pasillo de la muerte. Convicto y condenado, pero aún así capaz de mirar con valentía al escritorio que parecía estar a kilómetros de distancia. Como sin duda veremos el trono de Dios en el momento del juicio final. Y a los gigantes de voces graves y uniforme azul sentados al otro lado. Gigantes que disparaban a los de su especie con pistolas. Les pegaban escobazos o les tendían trampas para romperles el pescuezo, mientras ellos trepaban cuidadosamente a mordisquear el queso debajo como señuelo, sobre la pequeña placa de cobre. Junto al escritorio de recepción no había ninguna escoba, pero sí un cubo y un trapeador. Yo me había ocupado de fregar el suelo verde de linóleo y las 6 celdas antes de sentarme con Dean delante de los archivos. Noté que Dean estaba a punto de echar mano del trapeador y le tomé la muñeca justo cuando sus dedos rozaban el delgado mango de madera. «Déjalo en paz», dije. Dean se encogió de hombros y retiró la mano. Tuve la sensación de que tenía tan pocas ganas de espantar al ratón como yo. Brutal partió un trozo pequeño de su bocadillo de carne. Lo tomó delicadamente entre los dedos, entre 2 dedos, y lo tendió delante del escritorio. El ratón miró hacia arriba con mayor interés, como si supiera exactamente de qué se trataba. Quizá lo supiera, pues lo vi mover los bigotes y arrugar el hocico. «No, Brutal», exclamó Dean y se volvió hacia mí. «No dejes que haga eso. Paul, si se alimenta ese maldito bicho, acabaremos teniéndole una alfombra a cualquier ser de 4 patas. Acabaremos tendiéndole una alfombra a cualquier ser de 4 patas». «Solo quiero ver qué hace», explicó Brutal. «Simple interés científico». Me miró. Después de todo yo era el jefe, incluso cuando se trataba de resolver pequeñas desviaciones de la rutina como aquella. Reflexioné por un instante y me encogí de hombros, como si me diera igual una cosa que la otra. La verdad es que yo también sentía cierta curiosidad por ver qué hacía el ratón. Desde luego, se lo comió. Después de todo, estábamos en los tiempos de la depresión. Pero la forma en que lo hizo fue lo que más nos llamó la atención. Se aproximó al trozo de bocadillo, lo olfateó, y luego se levantó en 2 patas igual que un perro amaestrado. Lo tomó y separó el pan para comerse la carne. Todo con los modales pausados y precisos de un hombre que da cuenta de un buen plato de carne asada en un restaurante, en su restaurante favorito. Pero no nos quitó la vista de encima mientras comía.
O es muy listo o está muerto de hambre, dijo una voz nueva. Era Bitterbuck. Había despertado y estaba junto a los barrotes de la celda, vestido únicamente con un par de calzoncillos anchos. Tenía un cigarrillo en la mano derecha entre los nudillos de los dedos índice y corazón, y el pelo gris, acerado, le caía sobre los hombros. Antaño quizá musculosos, pero ahora bastante flácidos, en un par de trenzas. ¿Conoces algún sabio proverbio indio sobre los ratones, cacique? Preguntó Brutal, mirando comer al ratón. Todos estábamos fascinados por la forma en que el animalito sostenía el trozo de carne enlatada entre las patas delanteras. De vez en cuando lo hacía girar o se detenía a contemplarlo como si lo admirase. No, respondió Bitterbuck. Una vez conocí a un guerrero con un par de guantes que según él eran de piel de ratón, pero no me lo creí. Rió, como si hubiera contado un chiste, y se apartó de los barrotes. Oímos el crujido de la cama cuando volvió a tenderse. Aquel sonido fue como una señal para que el ratón se marchara. Terminó de comer el trozo de carne que tenía entre las patas, olfateó lo que quedaba, en su mayor parte pan empapado en mostaza, y volvió a mirarnos, como si quisiera recordar nuestras caras por si volvía a topar con nosotros. Luego dio media vuelta y corrió por donde había venido, esta vez sin detenerse a controlar las celdas. Su prisa me recordó al conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, y sonreí. No se detuvo en la puerta de la celda de seguridad, pero desapareció por debajo de ella. La celda de seguridad tenía paredes acolchadas para la gente con la cesera blanda. Cuando no la usábamos, guardábamos allí los utensilios de limpieza y algunos libros. Casi todas novelas del oeste de Clarence Mulford, pero también una historieta ilustrada de Popeye, que solo tomábamos en ocasiones especiales, donde el propio Popeye, Bruto e incluso Cocolizo, el fanático de las hamburguesas, se turnaban para besuquear a Olivia. También había material de artesanía, incluidos los lápices de cera que más tarde usaría Delacroix. No es que entonces el tipo fuese un problema. Recuerden que todo esto sucedió antes. Además, en la celda de seguridad había una camisa que nadie quería usar, blanca, confeccionada de lona, blanca, reforzada y con botones, presillas y hebillas en la espalda. Todos sabíamos cómo inmovilizar en un santiamén con aquella camisa a un muchacho travieso. Nuestros muchachos descarriados no solían ponerse violentos, pero cuando lo hacían, no esperábamos que la situación mejorara por sí sola. Brutal abrió el cajón del escritorio y sacó el libro encuadernado en cuero con la palabra visitas. Con la palabra visitas grabada en letras doradas en la tapa. Por lo general aquel libro permanecía meses enteros dentro del cajón. Cuando un prisionero tenía visita, a menos que fuera su abogado o el sacerdote, se le llevaba a una sala reservada para ese uso. La llamábamos la galería, aunque no sé por qué.